Bien, juventud, continuemos. Estamos en nuestro bonito tópico de entropía. Y habíamos buscado algunas definiciones sobre las cuales estábamos elucubrando, ¿verdad? Entonces teníamos que el motor térmico, esto nace de la tecnología, ¿verdad? Que tenemos el motor, le vamos a colocar motor térmico, y vamos a asimilarlo a un motor de auto. Le vamos a colocar acá auto. Auto, ¿verdad? Entonces el auto está consumiendo energía. Y es un combustible, ¿verdad? Es el combustible que se transforma en calor, ¿verdad? De entrada. Eso es el motor del auto. Y el motor del auto, ¿verdad? El motor del auto lo estamos usando para generar trabajo. Para llevar saco, ¿verdad? Vamos a suponer que es un camión de un punto 1 a un punto 2. ¿Ah? Y el trabajo está dado como la fuerza del motor por el desplazamiento. A llegar a un punto 2 cuando se viene de un punto 1. ¿Ya? X. X2 menos X1. Eso es el trabajo. Entonces estamos llevando saco, estamos llevando una masa, ¿verdad? Con una cierta rapidez, con una cierta aceleración. Y como estamos en el eje X, en la dirección de X. En la dirección de X, ¿verdad? Bueno, eso ya es cosa del buen sentido, que sabemos y lo conocemos. Pero además, ¿qué sabemos? Además, ¿qué sabemos de nuestro sistema? ¿Verdad? Que este motor que tiene cilindros, ¿verdad? Tiene cilindros que suben y bajan. Es un motor, el cual en el interior se está ingresando el combustible y aquí dentro se está generando el calor de combustión, que es el calor de entrada, que es el Q de entrada. Pero el motor tiene un montón de puertas. Está saliendo calor, porque el calor cedido, ¿verdad? Calor cedido. Calor de salida. El calor cedido. Calor de salida. Por un cuerpo, acá estamos hablando de un motor. Por el motor tenemos calor de salida. Pero tenemos calor de salida por el escape. ¿Verdad? Ahí están saliendo los gases de escape en forma de gas. Pero el fierro del motor, la masa del motor, está caliente, ¿verdad? Está caliente y está transmitiendo calor, también es calor de salida a la atmósfera. Por lo tanto, como este motor está perdiendo calor de salida, por ejemplo, a la atmósfera, calor salida, tenemos un montón y cada uno de estos está generando entropía porque nosotros tenemos que sumar todos, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, etcétera, ¿verdad?
porque aquí la ecuación está referido a uno, pero tenemos mucho. Entonces, en un problema es decir, ¿qué entropía generan los gases de escape? Entonces tenemos el calor de entrada, el calor de salida para calcular la variación de calor, y no está puesto como delta porque no es una función, es una variación de calor, la variación de un número a la temperatura que tiene el sistema, a la temperatura que tiene el motor. ¿Ese es delta, profesor? Claro, este es un delta griego, variación, ¿verdad? Variación de calor. Entonces esta variación de calor es este menos este, porque este calor no es el que está generando el trabajo, ¿verdad? Este es un calor que está saliendo del fierro, no genera trabajo ese calor, ¿verdad? El fierro se calentó porque es la carcasa del sistema. Y como es una masa, nosotros que sabemos la masa o el número de moles de la masa, aquí está más que escrito como química, ¿verdad? Nosotros podríamos colocar la masa molecular, la masa atómica, el R, ¿verdad? Etcétera. Pero lo que más nos interesa es que esto es la masa por el, ¿verdad? Por el calor específico, ya sea volumen constante, a presión constante, por lo tanto, de esta fórmula depende del sistema operacional. Si es adiabático, si es isócoro, esta ecuación cambia, porque esta parte de arriba es la que llamamos calor sensible, ¿verdad? MC delta T, con la única diferencia que está relativa a la variación de temperatura, ¿verdad? A la temperatura de inicio. Si integramos esta cosa, nos queda este resultado, ¿verdad? Que para un sistema que está perdiendo temperatura, ¿verdad? Y la integramos de 1 a 2, nos queda re bonito. Esta es la ecuación. ¿Y qué forma tiene esta ecuación? ¿Verdad? ¿Qué forma tiene esta ecuación? Eh, Logarítmica, ¿verdad? Logarítmica. ¿Está bien? Logarítmica. Entonces, si graficamos la entropía, la variación de entropía, ¿verdad? Y acá tenemos todo esto. Todo este valor va acá. Y vamos a tener, ¿verdad? La función de la entropía. ¿Qué profesor, forma tiene? ¿Verdad? el N son los moles y el C sub B, ¿qué sería? El calor específico. Ah, el calor específico. Acuérdate que la función de calor es m c sub v o c sub p La por diferencia de delta temperatura. t. No te olvides nunca de eso. Y ese es lo que anoté ahí, Sí, ese término. sí, Es la pero variación del calor de la masa, con la única diferencia que ahora está relativo a una temperatura. Me explico. Si yo tengo algo que está a 50 grados, este es el fierro del motor, 50 grados, ¿está bien? Y mi temperatura ambiente es 20. ¿Cuánto calor va a ceder el fierro del motor al medio? ¿Verdad? Este MC sub P por delta T, es decir, los 50 menos el calor del medio, a donde está cediendo el calor. Allí está cediendo el calor. ¿Y a qué temperatura? A la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Entonces tengo la temperatura inicial T1, la temperatura T2, pero la función es logarítmica. Y eso que está allá adelante se puede escribir de esa forma o se puede escribir como M por C, ¿verdad? ujú, Es una distinta forma de escribirla nomás. Pero lo que se debe entender es que cualquier cosa que está generando trabajo a costa de una combustión o a costa de energía eléctrica, motor eléctrico, por ejemplo, que está generando trabajo, siempre se calienta,
¿verdad? Siempre se calienta por el roce del motor, del campo eléctrico, etcétera, 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 y vamos a tener un calor que va a parar o se cede a la atmósfera. Y con este calor que está en la atmósfera yo no puedo realizar trabajo, porque está desordenado. Porque como este es un gas, cada partícula tiene una partecita de calor. Y no puedo tomarlo yo para generar otro trabajo, trabajo 2, porque ese calor queda desordenado, es entre comillas irrecuperable. Salvo que yo tenga un chorro de gas, el que sale por el escape, que sí podría colocar aquí un serpentín, enrollo una manguera con agua, por ejemplo, en la salida del tubo escape. Y aquí estoy aprovechando un trabajo 2, ¿verdad? En calentar agua. Pero de todas maneras va a salir un gas más frío, ¿verdad? El gas va a salir más frío a una temperatura 3, le vamos a llamar ahora, entonces podríamos calcular la entropía de este que está acá, porque esto no genera trabajo, no se puede recuperar. Entonces acá tendríamos que colocar T3 si quisiéramos calcular esta entropía que se está perdiendo o calor cedido finalmente a la atmósfera cuando ya no se puede generar trabajo. ¿Ya? Entonces, energía, para que sea entropía, es energía no utilizable, O sea, la que se escapa. la, la que se desordena, la que Es- no puedo arreglar para recuperarla. o sea, siempre es esa, ¿cierto? Siempre es eso. Ya. ¿No? Siempre es eso. Profesor, ¿Sí? Dime, Constanza. explicar el dibujito de nuevo, es que no lo entiendo, con lo de la fórmula. ¿Qué te pasó con la formulita? No la entiendo con el dibujo. Ah, no la entiendes con el dibujo. Sí, Yo te podría escribir esta ecuación que está allí. Te podría escribir esa ecuación que está allí, esta, como una expresión matemática, ¿verdad? ¿Cómo escriben ustedes de información matemática? Que yo quiero colocar esta cantidad que está variando en la medida que está saliendo calor del 1 a 2, es decir, tenemos el fierro, ¿verdad? Que tiene una cantidad de calor y por el solo hecho de estar caliente está perdiendo calor, que no recuperamos, está calculando, ¿verdad? Está calentando la atmósfera. Por lo tanto, acá hay una temperatura T2 y hay una temperatura T1, la de la atmósfera y la del fierro. Por lo tanto, hay una diferencia de temperatura, por lo tanto, hay una pérdida de calor. Este es el calor o la variación del calor perdido de 1 a 2. Esto que está acá arriba. Y que al resolverlo matemáticamente da esto, ¿verdad? Como esto es la variación y el calor está en función de la temperatura, que puede ser la masa por el calor específico, a volumen o a presión constante, esta es una ecuación. Entonces yo puedo escribir esto como una función ¿de qué? Si yo saco las constantes, ¿verdad? Pero la voy a escribir acá dentro todo nomás, como una función de esta expresión. N, SV, el natural de 2 partido por T1. Entonces, si yo tengo una tabla en el tiempo que tengo T1 y tengo T2, no nos olvidemos en grado K, que está variando en el tiempo,
¿verdad? Porque está perdiendo calor hacia el medio, tenemos un calor cedido al medio, este es el calor cedido al medio. ¿Está bien? Porque es la masa por el C sub B, por, entre comillas, el delta T, pero como T estaba en un cociente, quedó esta expresión matemática. Entonces, ¿cómo grafico yo esta función? Este tiene un número. Entonces, yo voy a tener un número acá. ¿Cuánto es la cantidad de calor que estoy perdiendo? Este es el eje Y. Y esta es una función de lo que yo quiera colocar, de T, ¿verdad? De T final, por ejemplo, o para distintos T, acá está la tabla, o la puedo escribir en función de T1 o en función de T2. Y acá coloco, ¿verdad? Cualquiera de estas variables. Yo puedo tener acá T2, puedo tener T1, o puedo tener el valor total de esto. Para T1, T2 saco el logaritmo. Entonces yo acá tengo puntos que en la medida que se está perdiendo calor, se está enfriando en otros términos, ¿verdad? Ese calor que se está enfriando, el calor del cuerpo que está acá, baja, porque se está enfriando. ¿Por qué se enfría el motor del auto después que para? Porque está botando calor a la atmósfera. ¿Y qué dice el primer principio? Que en el tiempo infinito va a llegar la temperatura a un equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? Que T2, si T1 es la temperatura ambiente, el motor se va a enfriar hasta la temperatura ambiente, por lo tanto entregó una cantidad de calor. Y esa cantidad de calor referida a la temperatura de partida del motor cuando estaba caliente, le llamamos entropía. Por lo tanto, la variación de entropía total, que es la sumatoria, ¿verdad?, de todo el calor que se fue desde 1 a 2, referido a la temperatura de inicio, T1, y la temperatura que llegó, T2, es la cantidad de calor. Por lo tanto, ¿cuál es la cantidad de calor de esta curva? O de este mono. ¿Verdad? Esto es una sumatoria, podríamos calcular el área, etcétera, podríamos sacar, ¿verdad?, conclusiones de esto. Pero en definitiva, lo que nosotros decimos es la energía desordenada, que no la puedo utilizar, ¿verdad? La desordenada, la que no puedo utilizar, que la boté o que la perdió un motor, un cuerpo, con relación a su temperatura absoluta. Ese es el concepto mecánico termodinámico de la entropía. ¿Ya? Cantidad de calor que tiene algo que se está enfriando y le está accediendo a una masa, entre comillas, desordenada, de donde no puedo sacar trabajo. ¿Está bien? No puedo sacar trabajo. Salvo que la haga un flujo, la almacene, la coloque dentro de una tubería, etc. ¿Ya? Porque el aire caliente, la estufa, es aire caliente ordenado, pero que estoy botando al medio ambiente, que estoy calentando al medio ambiente a un nuevo punto de equilibrio mayor que la temperatura ambiente. Entonces, cualquier ecuación, ¿verdad?, la podemos transformar
en una función, pero esta función no es continua. Por eso que aquí colocamos un delta y cambiamos este delta por ese. Es una variación de calor raro, porque esto hay que calcularlo. ¿A quién le entregué este calor? Al ambiente. Ya, ¿y cómo puedo describir el ambiente para calcular precisamente el delta? Allí hay que medir el volumen, ¿verdad? Sí. Porque este calor en los gases es nRT, delta T. Entonces va a depender cómo evaluamos este calor. En este caso, ¿verdad? De la entropía que pusimos aquí, dijimos solamente variación de calor, pero no hemos dicho cómo está variando el calor del sistema. Y eso va a depender si estamos a temperatura constante, a presión constante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque hay varias formas que puede tener el entorno del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un motor de auto, le colocamos una capa, ¿ya? Para no perder calor, ¿verdad? Para no perder calor y no ser malo con el medio ambiente, le colocamos al motor una capa que solamente deje salir los gases de escape, el gas, cambio el lápiz, ratón, cuesta mucho escribir, el gas de escape, solamente, y el motor, el calor del fierro no salga. Entonces el calor del fierro, ¿verdad? Del motor no salga. Entonces esta pared que está aquí se llama adiabática, porque estamos trabajando a calor constante, ¿verdad? Adiabática, no deja salir, estamos metidos entre un termo. Lamentablemente, el trabajo de este motor se va a ver afectado porque el motor se va a fundir. Sí. Se le va a juntar todo el calor. Se va a calentar el motor, se va a ir calentando, 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 y se pegaron los pistones, el anillo, se evaporó el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se le puede colocar una pared adiabática a un motor que está generando trabajo. ¿Ya? Entonces son consideraciones en una discusión y en observar este modelito matemático para saber cómo operar. Entonces, si es adiabático, la entropía es cero porque no hay salida de calor. Entonces, cuando no hay salida de calor, ¿verdad? El sistema va a ser reversible. Y eso es falso. ¿Está claro? Porque todo sistema pierde, ¿verdad? Entropía. No hay entropía, entre comillas, cero. En el mundo real. En el mundo hipotético, sí, podría ser cero, ¿verdad? En el caso con variación de volumen, en el caso con el variación de presión, solamente cambia el calor específico, porque el calor específico en uno es C sub V y en el otro es C sub P. Y cuando sumamos los dos C sub P más C sub V es R. Y ahí tenemos cuando un caso es isotérmico. Son las únicas funciones para calcular entropía. Entonces esta tablita es sagrada en el cuaderno. Ya. ¿Se dieron cuenta? Porque ahí está la ecuación, aquí en la esquina, yo sí creo, a ustedes parece que las ecuaciones que salen en la esquina derecha, ¿verdad? ¿Cómo en la esquina derecha? Mirando la pantalla del computador, ¿dónde están las ecuaciones de ustedes? En el centro. O sea, porque estamos viendo su PowerPoint, pues, profesor. ¿Ah? Estamos viendo su PowerPoint. Sí, pero generalmente cuando se ve la imagen al revés,
porque es como un espejo. Ah, pero eso es para la cámara solamente, no para cuando compras tu Ah, pantalla. ok. Muy bien. Ya, entonces, aquí tenemos nuestra ecuacioncita. ¿Ya? Anotadita en el cuaderno porque es sagrado en la prueba número 2, entropía. Porque esto es lo más cómico que hay de la física, lo más significativo. El decir, hay energía que no podemos recuperar. Por lo tanto, es una falencia del desarrollo tecnológico nuestro en minimizar la entropía, llevarla a un número cercano a cero para no botar energía desordenada al medio ambiente, que es la que no podemos recuperar. Y entonces, nuestra tecnología es la responsable del calentamiento global, entre otras. Profesor, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre C sub B y C sub P? Una es a volumen constante, que está en tabla, calor específico a volumen constante, eso Ah, significa lo que está ahí. Y cuando me dicen, estamos trabajando a la atmósfera, estamos dando calor a la atmósfera nuestra, tenemos que trabajar con presión constante, porque la sí, atmósfera a ya, nivel de suelo nuestro va a ser constante siempre. ya, ahí nos Entonces, tiene que en las decir. tablas, la tarea que hicieron ustedes de tablas y buscaron el calor específico, deben darse cuenta que en la tabla hay para un mismo líquido cuánto vale el calor específico a volumen constante y cuánto vale el calor específico a presión constante. Y eso depende del enunciado del problema o en la forma que esté redactado. Estamos trabajando en el cerro, cualquier cerro, ¿ya? En el cerro Paranal, allá donde están los telescopios, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en el cerro, estamos botando calor a la atmósfera, indudablemente a presión constante. Pero si estoy botando calor a un habitáculo, a una pieza, la pieza tiene volumen constante. Entonces depende de cómo está trabajando el motor, si el motor está botando calor o está refrigerándose el motor con un volumen constante de agua, el radiador de agua, o está botando los gases de escape a la presión atmosférica. Entonces acá están los dos sistemas de refrigeración de un motor. El agua del radiador, que es a volumen constante, hay tantos litros de agua dando vuelta con la bomba de agua, o el escape que está botando calor en forma de gas a la presión atmosférica. ¿Se dan cuenta? Cambiaron las condiciones de trabajo. Y cuando estamos botando gas a una temperatura constante, solamente hay un problema de variación de la cantidad de volumen que se está perdiendo, ¿verdad? Que está perdiendo calor. Y ya desapareció aquí, en la última ecuación, desaparecieron las letras de temperatura, porque esta que está acá está trabajando a temperatura constante. Eso significa que tengo un motor como los grupos electrógenos que están generando trabajo, entregando energía corriente en forma permanente, y el motor trabaja a temperatura, ¿verdad? El motor trabaja a temperatura constante. Entonces, esta ecuación que está acá, está trabajando el motor, o el que está perdiendo calor o está cediendo calor al medio, la temperatura que está perdiendo es constante, ¿verdad?
Por lo tanto, es un motor que está, una caldera, por ejemplo. Caldera. Vamos a suponer una caldera. De una termoeléctrica que está generando electricidad. ¿Verdad? Y está quemando, para generar esa electricidad, está quemando carbón. Estas son las que están prohibiendo, las están cerrando. Porque esta caldera, ¿verdad?, trabaja a temperatura constante, que es la temperatura de fusión del carbón. Por lo tanto, está botando una cantidad de calor a la atmósfera. Este es el calor cedido por la chimenea de la caldera, por la muralla de la caldera, ¿verdad? Cedido a temperatura constante. Entonces tengo que usar esta fórmula. Tengo que ser capaz de calcular el volumen inicial y el volumen final que tiene este calor que estoy botando. Y eso lo puedo referir al volumen de carbón, etcétera, etcétera. Profesor, pero el hecho de que esté dentro de una caldera no sería que sería isotérmico. O sea, perdón, no sería isocórico, no sería isovolumétrico, ya que está en la caldera. No, pero eso digo, estoy generándote un ejemplo. Que el Ah, ya. calor que se está saliendo por la muralla, ¿verdad? Bueno. Y la muralla de la caldera está a temperatura constante. Ujú. Entonces, esta funciona a temperatura constante. Pero la caldera también tiene, ¿verdad? No nos olvidemos que todas las calderas tienen una chimenea Ujú. por donde salen gases, ¿verdad? Entonces depende. Esta que salen gases a la atmósfera es esta ecuación. Entonces tengo que tener la temperatura de salida de los gases y la temperatura final, que es la atmosférica. Esta es la temperatura de salida de los gases, quedó, y esta es la temperatura atmosférica. Por eso depende qué entropía estoy calculando. Calcule la entropía de los gases, calcule la entropía de la caldera misma, calcule la entropía, va a depender de cómo se redacta el sistema para saber si utilizo cuál de estas tres ecuaciones. ¿Verdad? Y eso es una cuando se trabaja a volumen constante, otra cuando se trabaja a presión constante y otra a temperatura constante. Aquí es T constante. Aquí es P constante. Y aquí es V, volumen, constante. ¿Y qué tengo que calcular? El calor que está cediendo el sistema, el calor que está cediendo a un volumen constante, el calor que está cediendo a una presión constante o el calor que está cediendo a temperatura constante. Entonces la pregunta puede ser cualquiera de estas tres, o las tres o dos, dependiendo del sistema, de cómo cede calor en sus distintas formas. Porque la entropía, no nos olvidemos, es una suma. Siempre la entropía suma. Todo calor que generemos va a parar como calor cedido. Yo prendo un fósforo, ya estoy calentando la atmósfera. Ya soy culpable y me siento culpable de estar calentando, ¿verdad?, la vida para los seres humanos en la Tierra con el solo hecho de prender un fósforo. Ustedes entenderán que esa madera del fósforo que se quemó, ¿verdad?, incluso para iluminar, cuando quiero iluminar algo que no veo en la noche, indirectamente generé calor que fue a parar, es cedido del fósforo a la atmósfera. Por lo tanto, es una entropía. Entonces, cualquier forma de calor que se pierde desordenadamente, ese desordenado entre comillas, es porque no lo puedo recuperar para hacer trabajo, le llamamos entropía.
Profesor, entonces si calculáramos la entropía de un fósforo, No tendríamos que prenderlo. no sé, pero tendría que ser isobárico ¿No? o No, cómo pues sería? tendría que, no, si quiero recuperar el calor del fósforo, tengo que tener un sistema para que utilice ese calor. Ah, de menos. ¿Entiendes? Un sistema para utilizar ese calor. Por ejemplo, cuando prendo la parrilla, uso fósforo, ¿verdad? Ujú. Allí estoy usando el calor para prender un carbón. Pero cuando prendo el carbón, no todo el calor del carbón sirve para generar el asado. Se calienta la parrilla, se calienta el entorno, uno se resfría porque se le calienta el pecho, ¿verdad? Y la espalda queda helada, y eso es calor desordenado, que nos sirve para el objetivo que se prendió el carbón. Ujú. Entonces hay que empezar a interpretar lo que está ocurriendo, es decir, tenemos que definir muy bien el sistema. Ah, ya. El sistema es el que hay que colocarle mucho ojo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la entropía? Uno de los conceptos más fascinantes de la física. Así lo definen. La entropía es una magnitud nuevamente termodinámica, así como la temperatura, la densidad, la masa, el volumen, la entropía. Toda cosa que se calienta genera entropía. Y la entropía siempre se suma, es decir, cualquier persona que prende algo, genere calor en cualquier parte del mundo, está calentando la atmósfera. Porque allí parte el calor que no se usa, ¿verdad? Entonces, como mide el desorden del sistema, hay muchas formas de medirlo. El calor que generan los químicos, los mecánicos, etcétera. ¿Ya? Todos los calores que no se usan. Además, el problema de esta definición es que el grado de desorden al que se refieren no es muy intuitivo. Uno no se da cuenta, como el ejemplo que vimos del vaso con el hielo y el agua. No, no recurre a la mente fácilmente, que es la entropía. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano está a 37 grados. Si lo llevamos a grados K, hay que sumarle los 273, ¿verdad? Y el calor que tiene mi organismo está ordenado, porque genera trabajo. Yo camino, ¿verdad? Levanto cosas, pienso, etcétera. Pero el que está saliendo del suéter hacia la atmósfera, ese calor, ¿verdad? El calor que tiene en las manos, que está calentando la atmósfera, es entropía, porque es un calor que no lo puedo transformar en trabajo. No puedo yo encerrarme en una lata, ¿verdad? Así como un ferrilo, y que mi mano caliente la lata y de la lata saquemos trabajo, ¿verdad? Pero ella no sería entropía, porque allí estoy ordenando el calor, ¿verdad? Lo estoy encasillando en un volumen constante, etcétera, ¿ya? Entonces, a primera vista lo que vimos en el vaso, lo que es desordenado no era tan desordenado, y lo que se veía ordenado era desordenado. Aplicado esto a un sistema dinámico, la entropía es la medida que explica por qué, si colocamos un objeto caliente al lado de uno frío, ¿verdad? El caliente se enfría, ¿verdad? Y el que está frío se calienta. Por lo tanto, el calor tiene una dirección y tiene sentido. Entonces, la física descubrió que el calor va del punto más alto al punto más bajo. No puede ser al revés, porque allí tendríamos que nosotros aplicar trabajo y, ¿verdad? Y cambiar el curso natural de ceder calor a una fuente
independiente del sentido que tenga el trabajo. Entonces, ¿existe la posibilidad de que ocurra al revés? Tiene, pero muy poca o casi ninguna importancia, porque siempre ocurre naturalmente que va desde de caliente a frío. Si queremos hacer lo contrario, tenemos que entregar trabajo, ya lo vimos en las máquinas térmicas, ¿verdad? La bomba de calor. A veces se anuncia la ley de la termodinámica de esta manera. ¿Cómo se generan las leyes de la termodinámica? Es como la del mono porfiado. No hay forma de ganar, porque no puedes obtener de un sistema más energía que la que suministra. No es como colocar lucas, ¿verdad?, a depósito, a un interés, ¿verdad?, que se va generando. Por lo tanto, yo no puedo guardar calor y colocarle una tasa de crecimiento. No, no se puede. Por lo tanto, no hay forma de ganar. Y tampoco se puede empatar. Que yo tenga 10 de calor y los guardo 10. Porque ni siquiera puedo tener tanta energía como la que invierte. Es decir, yo guardo 10 para después invertir 10. No se puede. No se puede. Todo calor genera entropía. Por lo tanto, en la naturaleza, todo se va a enfriar. Pasen millones de años, pero todo se va a enfriar. Y además, no se puede salir de este juego, porque la entropía del universo siempre aumenta. Ojo con lo que acabo de decir, no se puede salir, ¿verdad?, de este juego. La entropía siempre aumenta. Por lo tanto, no podemos enfriar el planeta. Profesor, ¿Sí? entonces, por ejemplo, un pistón que comprime aire, ¿estaría rompiendo la entropía? No, pues está generando entropía. Pero, Porque el compresor, si tú lo tocas, por fuera está caliente. Y está botándole calor a la atmósfera. no, pero Y no se puede realizar trabajo. yo digo porque va de un volumen mayor a uno menor el comprimir. No, pero eso es el trabajo que está generando Ujú. el comprimir el aire. Pero la entropía es el calor que se cede al medio a la temperatura de los fierros que tiene el compresor. Ah, ya. Ese es el calor cedido, el calor desordenado. El otro no, pues el otro calor lo estamos metiendo, ¿verdad?, en el volumen, pero que también se calienta. Y el tarro donde está depositado el aire comprimido se calentó. Y se va a enfriar ese tarro en la medida que pasa el tiempo, por lo tanto también genera una entropía. Se calentó el motor donde están los pistones y se calentó el tarro. Entonces tenemos dos entropías desordenadas, dos calores desordenados. Entonces, a veces se anuncia la ley, ¿verdad? No se puede ganar, tampoco empatar y no podemos salir de este juego. Estamos re bonitos. ¿Mm? Bien, y acá tienen un trabajo ahora ustedes Oh, que van a tener que exponer. Como son 9 o 10, o hay una alumna que no está, son 8, formamos 1, 2, 3, 4, 5 grupos, ¿verdad? Y cada grupo tiene un temita ahí como pregunta, pero lo primero, fundamente sus conceptos del grupo de entropía. Para eso buscará ejemplo, dirá, etcétera, aquí y allá. El grupo número 1, ustedes se reparten los temas, se juegan al sello a cara, ¿verdad? Profesor, Menciona al menos 2 ejemplos que permitan distinguir entre energía organizada y energía desorganizada. profesor, ¿Sí? pero si somos 8 y son 5 grupos, hay personas que van a quedar solos. Dejamos al menos uno de 3.
Siempre hay solución. ¿Ya? Constanza. Ujú. Siempre hay solución. Ese que se queda solito se agrega a otro grupo. Y quedan todos de 2 más 1 de 3. ¿Está bien? Ya, investiga qué proporción de la energía eléctrica que ocupa una ampolleta de esas que tienen filamento caliente y uno la toma, se quema los dedos, se transforma en energía calórica. Y vean cuánto se transformó en luz, por ejemplo. ¿En qué condiciones se puede disminuir la entropía de un sistema? Supón que desea enfriar la cocina de la casa, porque hace mucha calor en verano, y se me ocurre abrir la puerta del refrigerador, y cierro la ventana de la cocina para que no se me arranque el frío para la calle. Pregunta, ¿qué ocurrirá con la temperatura de la cocina y por qué? Bueno, y ahí hay otro, el agua que pone en el congelador pasa de un estado de menor desorden molecular cuando se congela. ¿Es esto una excepción del principio de entropía? Explica tu respuesta. Entonces, me pongo de acuerdo con ustedes, no sé cuánta carga de trabajo tienen. ¿Cómo estamos para resolver esto para el día miércoles de la próxima semana? Que ustedes expongan y fundamente cada uno de los grupitos que se forman el concepto de entropía. Se intentará. ¿Estamos bien? Sí. Sí, porque es un trabajo más bibliográfico y más de lectura, ¿verdad? Sí. Pero tienen que comprender, ¿ya? Comprender lo que están diciendo. Con respecto al concepto de entropía, algunos ejemplos tienen que tener ustedes para poder explicarlo, ¿verdad? Y el trabajo de exponer, vamos a suponer que ustedes están haciendo clase a un grupo de alumnos de enseñanza media Entonces el próximo miércoles ponemos. el próximo miércoles. Pero profesor, ¿va a ser como con PowerPoint o así nomás? Con lo que tengan, Ya. con tarrito, con fosforito, con aguja, no sé, cada cual tiene su estrategia. Ya. Entonces, concluyamos, por más que intentemos, la segunda ley de la termodinámica que habla de los motores nos dice que es imposible producir trabajo o energía sin causar un impacto ambiental. Eso es la entropía, el que causa impacto ambiental. La conservación y la tecnología eficiente tienen una importancia fundamental para la salud de nuestro planeta. No es un juego, ¿verdad? Esa es la importancia que tiene la termodinámica, controlar este fenómeno de la entropía. Preguntas. Juventud, preguntas del tema. La entropía, ¿cuáles son cuando sacamos la integral y todo eso, ¿en qué tiene que quedar la entropía? ¿El número en qué magnitud? Es calor por unidad de tiempo. Ya. Joule por grados K. Ah, por Tanto grado. calor se está perdiendo por grado K. ¿Por grado? Por K. Es un nivel de temperatura absoluta. Mm, ¿Ya? ya. Entonces, estas dos frasecitas que está acá son las que tienen preocupado hoy en día al mundo. Esto. No hay posibilidad de un trabajo
¿verdad? De una máquina térmica que genere trabajo, que no genere impacto ambiental. Todas generan impacto ambiental, unas más, otras menos. Y el hacer más eficiente una máquina térmica tiene mucha importancia para tener un planeta menos dañado, pero que le va a hacer mal, sí le va a hacer mal. Ya, juventud, agradezco mucho su asistencia y pónganse a trabajar de inmediato en la entropía. Mañana voy a hacer ejemplos, problemas de entropía, Ya, profesor. ¿ya? Para Ya. que no fallen y tengan ahí algunos problemitas para después para su trabajo. Profesor, Cuéntame, contame. dentro de las clases no podríamos ir haciendo igual ejercicios de la guía. Dentro de la La clase, clase, sí, quieren ustedes que resolvamos guías de ejercicio en clase. sí, porque en la prueba pasada casi no resolvimos la guía, o creo que no se resolvió, que era lo de los PPT nomás, y habían hartas dudas. Yo entiendo que cuando les doy una guía y digo voy a sacar problemas de la guía, no es para resolverla yo, pues para que la resuelvan ustedes. Y la busquen y la googleen y la encuentren por ahí el problema. A no Ya. ser que ustedes quieran que se resuelva toda la guía, difícil, porque uno generalmente como profe usa ejemplos que representan a un grupo de modelos de motores, a otro grupo, a otro grupo y a otro grupo, ¿verdad? Y con eso uno justifica conceptos, definiciones, y después hay 800.000 problemas en una guía para que cada uno resuelva. Pero si ustedes quieren, uno podría generar, copiar prácticamente problemas resueltos y exponerlos. Ustedes dicen, porque la clase se hace entre todos. Sí, ¿Qué profe, opinan? hagamos más ejercicios nomás. Parece, ¿verdad? Ya. Sí, es que podemos Mañana ocupar vamos la a hora de hacer... ayudantía, que por lo general es ahora se hacen los ejercicios de la guía. No, yo esa hora que la tengo para el laboratorio. Y Es la que de el mañana laboratorio es miércoles, el miércoles. mañana miércoles son ejercicios. Porque no sé si se han dado cuenta que siempre me meto en la cátedra el día martes y el miércoles me pongo a hacer ejercicio. Ujú. Y el día jueves dijimos es para que ustedes trabajen en su laboratorio. Que creo que este jueves tienen que entregar el número 2. ¿Ya? Así que sin chistar. Chisto Bien, nomás. gracias, juventud. ¿Ya? Hasta el domingo, profe. Todavía no hago el experimento, no tengo los Sí, materiales estamos igual. ¿Qué materiales? para el experimento. Los termómetros todavía no me los consigo. ¿Un termómetro? Ujú. 3 termómetros tengo. No, pues si los termómetros son los que tienen link. No tienes que conseguirte 3 termómetros. ¿No? No, pues, En el Word te lo dice. si para eso está el mono, está el link del mono, que está el termómetro 1, el termómetro 2, el termómetro 3. Pero cuando uno redacta la experiencia, 3 termómetros, claro, hay 3 termómetros ahí. El termómetro de la mezcla, el termómetro del vaso 1, el termómetro del vaso 2, que uno le pone la temperatura. Y el volumen del vaso 2, y el volumen del vaso 3, y el volumen del vaso 4, que resulta como final. No hay que tener nada, Ay, solamente manejar lo que vimos recién, la yo leo experiencia que está en el link. Ay, no. Profe, con mi grupo Ya, hicimos los del link ya. y un experimento aparte, con termómetro y los vasos precipitados. Y las mediciones nos dieron casi iguales. Así que vamos a utilizar las dos cosas para tener un informe más bonito. Claro, Porque Pero pero como, en realidad solamente la hicimos los experiencia es manejar el link. Y de ahí sacan la tabla y sacan todo. Y la otra es la teórica, ¿verdad?
que yo coloco la temperatura que de ahí y hago y resuelvo y calculo un valor. Porque no va a ser lo mismo que está allí en la experiencia del link con el agua que está usando, entre comillas, o la masa o el calor específico de cada uno. Porque en la experiencia que está allí, no sé qué agua usaron, si era destilada, era agua de mar o era agua no sé cuál. Ah, ahí está, Y usted dice se virtual. expone que va a usar cuando busque el calor específico del agua, le va a decir agua pura, agua de potable, agua, hay un montón de calor específico. Yo pensaba que no había leído lo de virtual. Pensé No, que pues si conseguí. no hay que conseguirse nada, no hay que comprar nada en ninguna de las experiencias. Ah, pucha, me engañó, profe. No, me estoy echando la culpa a Arturo. No. Ya, juventud, Pucha que soy pollo yo. que les vaya bonito y nos estamos viendo mañana. Ya, profesor. Chao, profe. Nos vemos. Ya nos vemos.